Bien, mis hermanos, es una alegría presentar a nuestro querido hermano Aquiles López. Él va a traer la enseñanza de esta mañana. En la primera parte, 30 minutos, le vamos a recibir con caluroso aplauso. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días, amados líderes, congregación. Para mí es un gusto estar aquí en este lugar. Continuando con el tema del proceso de la visión, hoy voy a compartirles el tema consolidación en la célula e iglesia. Bueno, la consolidación es un proceso bastante importante de cada una de las iglesias. Nosotros, el momento que estamos formando discípulos, el primer paso que hacemos en ganar a los nuevos creyentes, el lugar perfecto para poder hacerlo es en la célula. Las células que desarrollamos en los hogares, aquí en la iglesia. Sin embargo, hay unos puntos fundamentales que debemos tomar en cuenta. La célula es el escenario perfecto para la consolidación. Es un grupo de jóvenes, de adultos que se reúnen ávidos de la palabra del Señor. Nosotros, dentro del proceso de consolidación en la célula, vamos a ver varios puntos importantes, como es la multiplicación, la edificación espiritual, el esfuerzo evangelístico, la participación en las funciones de la iglesia y finalmente todo esto lleva a un proceso efectivo del nuevo discípulo. En la palabra del Señor tenemos en Juan 15:8 que nos dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como les indicaba, el primer paso, ganar al discípulo, y luego la consolidación para poder guiar al nuevo. Es un proceso bastante importante. Las células es un semillero de nuevos creyentes, de nuevas personas, aquella persona nueva que llega necesitada de la palabra de Dios. Nosotros somos los entes que el Espíritu Santo ha puesto para que nosotros podamos transmitir toda la palabra, toda la verdad para esas nuevas personas y así poderles guiar en el proceso. La multiplicación. La consolidación es parte del proceso de hacer discípulos. En este punto hay dos estrategias principales que nosotros debemos conocer. La primera, y para esto debemos comprometernos con las personas como se compromete un padre con el hijo engendrado. ¿Qué quiere decir esto? El nuevo que viene, llega, ¿no es cierto?, necesitado, viene con un propósito ante nosotros. Entonces nosotros que ya estamos en el camino, nos hemos preparado, somos los encargados de ayudar a crecer a esta persona. ¿De qué formas? Llamándole, visitándole. Hemos hablado todos estos domingos el proceso que se lleva a cabo para que la consolidación sea sumamente efectiva. Recuerda que, por ejemplo, una vez que aquí hacemos el llamado, las personas vienen y nosotros debemos en 72 horas ya estar pendientes de ellos en cualquier necesidad. Ya empezamos con la necesidad de oración. Desde aquí nosotros ya vamos trabajando para las nuevas personas, para los nuevos discípulos. Comprometerse es asumir la responsabilidad como líder de consolidar al nuevo en la fe. Somos los encargados de reavivar la fe de estas personas. Muchas veces aquí, al momento que vamos consolidando, las personas que están encargadas, ellos tienen que mostrarse con el Espíritu Santo de Dios para poder llegar a las nuevas personas. Vienen las personas cargadas, con una carga que traen de la familia, procesos en crisis familiares,
problemas personales de pareja, necesidades de oración de sanidad. Entonces, nosotros el trabajo que debemos hacer es bastante amplio. Y miren lo que dice en la palabra del Señor, en 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces nosotros, queridos hermanos, somos los encargados de poder exhortar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Por eso nosotros debemos irnos preparando. Aquí se hacen las convocatorias para podernos formar como discípulos en la escalera del éxito que vamos a llevar. Edificación espiritual. Entonces, una vez que ya captamos al nuevo en nuestra célula o aquí en la iglesia, también tenemos diferentes áreas en donde podemos captar. A veces, tal vez, Dios le puede utilizar a usted en algún lugar, en su familia, en el bus, en el colegio, en el trabajo. Siempre hay alguna persona con alguna necesidad de oración, en los parques, en las calles. Entonces, ahí es donde nosotros vamos y actuamos. ¿Y qué debemos enseñar? Enseñarle al nuevo en la fe a orar. Tenemos los pilares principales que generalmente siempre se les indica aquí, y nosotros reforzar eso en la célula y enseñarle al nuevo a orar con mucha fe. Enseñar al nuevo en la fe a escuchar a Dios a través de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos al nuevo a instruirle con la palabra. Así como cuando el pequeño bebé nace, va aprendiendo, ¿no es cierto?, de su madre, empieza el periodo de lactancia, le vamos enseñando, se le va cuidando. Todo ese mismo proceso que usted o nosotros hacemos con nuestros hijos pequeños, lo mismo lo vamos a hacer con el nuevo, con el que estamos consolidando. Cuidarlo, ¿sí? Hacerle crecer en la palabra del Señor, hacerle crecer en la fe. Esto lo logramos a través de la palabra. Enséñale al nuevo en la fe a entender que está en un proceso. Entonces, este proceso lo vamos llevando paso a paso. Muchas veces tal vez el nuevo se siente un poco oprimido, tal vez hay muchas circunstancias por las que vino y no deja todo afuera, sino que aún carga, hay un rezago todavía de las cosas que tal vez vino cargado acá. Pero sin embargo, usted debe hacerle comprender que el proceso que debe llevar es un proceso en la fe. Nosotros debemos cuidarlo, como al pequeñito, como les indicaba, amamantarlo al pequeñito, cuidarlo. Justamente, bueno, les cuento, hoy en la madrugada estaba recibiendo a un recién nacido. Entonces, yo decía, el momento que le estamos recibiendo, permitimos, por ejemplo, al papito, permitimos que nos acompañe para que él pueda cortar el cordón umbilical. Y una vez que ya corta el cordón umbilical, ya le entregamos a la mamita, al pequeño. Hoy justamente les cuento, en la madrugada tuve que asistir en un parto. Entonces, así como le asistimos al pequeñito, al recién nacido, asimismo es el recién nacido que nosotros tenemos o llega a nuestra célula. Yo les decía al Espíritu Santo de Dios, la célula es un lugar muy bonito, hacemos amigos, sí, pero sin embargo lo más importante es que crecemos en la fe. ¿Y cómo lo vemos? Cuando usted llega a la casa de Dios, se compromete con el trabajo de la iglesia y vemos los frutos que van creciendo, que van dando cuando usted sale y empieza a hablar afuera de la palabra del Señor, hablar del amor y de la salvación del Señor Jesucristo.
Mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, nosotros debemos utilizar la palabra del Señor para poderle instruir, tal como un pequeñito, tal cual, para enseñarle el camino correcto, las sendas de justicia que debe seguir, enseñarle el camino de la verdad y la vida, dice el Señor. Por eso es que ha venido hacia nosotros, ha llegado a nuestra célula. Esfuerzo espiritual. Esfuerzo espiritual, ¿por qué? Porque esto demanda un trabajo, pero el sacrificio, hermanos, será recompensado. Lo podemos ver, lo podemos palpar. Nosotros tenemos la bondad de guiar a unos jóvenes, ¿sí? Entrañablemente hemos ido creciendo con ellos, hemos visto cómo han forjado sus vidas. Desde muy pequeños, algunos les hemos conocido y hemos visto su trayectoria en la palabra del Señor, cómo Dios les ha bendecido con trabajos, con una familia. Y eso no es fruto de la casualidad, amado, sino que es fruto del trabajo que usted está realizando. Tal vez a veces nos sentimos un poco tristes, digamos así, del trabajo que usted está haciendo, pero no, déjeme decirle que el Señor nos paga al tiempo que Él lo desea. Podemos palpar eso, podemos sentirlo en nosotros mismos y a través de los discípulos que nos han encargado. Con la meta de la multiplicación. ¿Para qué? Para poderles instruir a estos jóvenes, para que ellos vayan, poderles enviar luego que ya han llevado el proceso, ¿no es cierto? Ya se han afirmado. Aquí tenemos nosotros también, por ejemplo, para seguirles afirmando las academia básica, academia avanzada, tenemos los ministerios donde pueden servir. Entonces debemos animarles a cada uno de ellos para que puedan seguir sirviendo. Tal vez Dios le quiere usar de diferentes maneras, a cada uno de nosotros nos usa. El momento que usted está consolidando, el momento que usted está en el protocolo, trabajando con niños, saliendo a la calle, brindando atención en la calle, trabajando en las misiones. Todo ese trabajo es fruto del esfuerzo para la edificación de la iglesia de Dios, para traer más almas a los pies de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí está, el Señor nos muestra su amor, nos da la mano para seguir adelante. Muchas veces como que a veces nos fatigamos, nos cansamos, pero somos como águilas para levantarnos. Tome fuerzas en el Espíritu Santo de Dios, ore, ayune, escudriñe la palabra de Dios. Eso es lo importante que debemos hacer para que Dios nos pueda revitalizar nuevamente. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido bendición del Espíritu Santo de Dios, usted va a transmitir todas estas bendiciones a cada discípulo que Dios ha permitido que usted pueda consolidar. Asimismo es como una mamá, un padre cuida a su hijo. Entonces ya empieza a cuidarlo, a enseñarlo, a vestirlo, le enseña a caminar. Los primeros pasos que los papitos, las mamitas enseñan a los pequeñitos, asimismo son los primeros pasos que nosotros vamos a enseñar al nuevo discípulo en la consolidación, en la célula o aquí en la iglesia. Participación en las funciones de la iglesia. Dios ha hecho de nosotros líderes de multitudes. Las redes están puestas, solamente están ahí esperando para que usted las lance, pueda salir, pueda predicar. Y aquí a los nuevos puedan seguir trabajando
seguir trabajando en los protocolos, así como usted da aquí la bienvenida, ¿sí? Con mucha alegría, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, porque de todos los que están viniendo, tal vez hay alguien nuevo que está llegando, necesitado de la palabra de Dios. No sabemos, solo el Espíritu Santo y Dios lo sabe, que está llegando, tal vez algún nuevo vino hoy cargado, dijo, voy a este lugar, es el lugar adecuado, es el lugar perfecto. La presencia del Espíritu Santo de Dios mora en este lugar. Amén. Poder seguir trabajando, mostrando la palabra de Dios a los más necesitados, a los familiares, amigos, en donde tengamos la oportunidad de poder predicarles a las personas. Y muchas veces siempre decimos, ¿no? Siempre estamos en el Señor, somos digamos diferentes al resto porque es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y las personas nos buscan, a veces le pueden estar buscando por algún consejo, alguna situación tal vez que están pasando, y usted debe aprovechar esa oportunidad para poder brindar la palabra del Señor. ¿Con qué fin? Para que el proceso sea efectivo, que el nuevo pueda ser consolidado, el nuevo pueda llegar, pueda crecer, pueda dar frutos y podamos luego enviarlo. La organización del equipo de consolidación. Estamos trabajando, se han levantado pilares para poder trabajar en las diferentes áreas dentro de la iglesia. El equipo de consolidación en el proceso ya está trabajando desde muy temprano, prematuramente diría, en el pre, en el post, en el encuentro, en los bautismos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado pastoral, nos indicaba el texto que estábamos revisando. Tenemos un llamado para poder predicar. Dios le puede utilizar de diferentes maneras. Dios conoce el propósito que tiene con usted hacia los nuevos creyentes. Luego le pide el Señor, nos dice aquí, asignar un coordinador general por ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que debe haber una persona encargada que pueda transmitir todo el proceso de la consolidación. Alguien que le pueda guiar también al nuevo o al creyente ya en el proceso de la consolidación. Asignar a un coordinador por equipo de 12. Es decir, una vez que se asigne un coordinador general, luego un coordinador para que las células más pequeñas también puedan tener a personas que puedan ir consolidando, las personas que puedan llevar el proceso de la consolidación. Nosotros, tenemos el privilegio, sí, también de llevar junto con mi esposa el proceso de la consolidación, y hemos estado revisando alguna literatura, algunos bosquejos, para encontrar la mejor manera de poder brindar la consolidación. Estamos con los jóvenes trabajando y hemos encontrado, nuevas técnicas tal vez, para poder traer al nuevo, conservar el fruto, llevarlo y luego enviarlo en todo el proceso que tiene la iglesia. Entonces, asimismo, este proceso debemos hacerlo todos nosotros, porque todos estamos llamados para consolidar. Miren lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro 1:10 dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El trabajo que usted está realizando, que estamos realizando, va a dar muchos frutos. Va a dar muchos frutos. Puedo garantizar, hemos visto, a veces aquí tenemos también el Espíritu Santo pone en nosotros diferentes formas de consolidar, inclusive de llegar a las personas.
cortamente les indico que, bueno, yo he tenido la oportunidad de consolidar algunas personas y hay una personita especial que generalmente consolidamos los días sábados, le contaré. Y yo he podido ver en esta persona cómo el Espíritu Santo de Dios ha ido transformando, ha ido creciendo en él. Entonces, al bendecirle a esta persona, hemos ido recibiendo en mi casa, en mi vida, mucha bendición de parte del Señor. Entonces, este proceso es el que yo les quería traer, amados, en esta mañana. Gracias por permitirme compartirle el proceso de la consolidación en la célula. ¿Por qué no le damos caluroso aplauso al Señor? Qué lindo. Vamos a aprovechar este tiempo con la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a revisar este pasaje como base de la segunda parte en esta mañana. Espero que usted pueda poner atención y aprovechar este momento en la casa del Señor. Vamos a leer Hebreos desde el capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso número 6. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 11, del verso 1 al 6. Siga conmigo la lectura. Estoy en la versión Reina Valera. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, Señor. En esta mañana oramos, agradecidos por tu amor. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. En este día disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas a través de la palabra. Te daremos honra y gloria solo a ti, honra y alabanza solo a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, sé bienvenido a esta reunión y danos tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Los dones del Espíritu Santo, parte 9. Si me pueden andar apagando el hipocus, por favor. Muchas gracias. Los dones del Espíritu Santo, parte 9. Espero que usted pueda tomar atención. Hemos venido evaluando el trabajo del Espíritu Santo en cuanto a los dones. Y habíamos dicho, en primer lugar, que los frutos, a través de la obra del Espíritu Santo, usted los desarrolla, los busca y los hace producir.
En cambio, los dones son impartidos por parte del Espíritu Santo de Dios como Él quiere. Hemos hablado del don de la profecía, del apostolado, del pastorado, el don de el evangelista, y algunos dones que nos antecedieron han sido impartidos por la obra preciosa del Espíritu Santo de Dios en la soberanía de Dios como Él quiere. Y este es muy valioso, que usted debe entender. Cuando entramos a trabajar con el don de la fe, el don de la fe es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para discernir con extraordinaria confidencia la voluntad y el propósito de Dios sobre el futuro de su obra. Este don de la fe es tan serio y tan importante que lo deberíamos nosotros anhelar y buscar y pedir. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9, se refiere a este don. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. La fe puede funcionar como un don o funcionar como algo que usted lo hace manifiesto por la palabra que ha recibido. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de qué. Entonces, si queremos tener fe, debemos leer la palabra o escuchar la palabra. Cuando vamos a Hechos capítulo 11, verso número 22 al 24, vea lo que dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Ese cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Qué maravilla! Hermanos, cuando este don empieza a manifestarse, es una bendición. Y deberíamos nosotros anhelar, pedir, buscar, porque dice que debemos anhelar y buscar los mejores dones. Y este don de la fe es algo maravilloso. Hechos capítulo 27, verso 21, vamos a leer, Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermanos, Pablo estaba siendo llevado prisionero a Roma. Y en este viaje, en la playa donde ellos estaban, en el puerto donde ellos estaban, hacía una tormenta muy fuerte. Y el capitán decide salir de ese lugar para ir avanzando en su viaje. Y Pablo le dice: no vale la pena, porque esto puede ser un fracaso. Pero deciden movilizarse. Hermanos, tuvieron una situación tan extrema que la barca se estaba hundiendo.
botaban todo lo que tenían en el barco para mantener a flote el barco porque se estaba hundiendo. Y ellos angustiados, desesperados, no comían, no bebían, procurando salvar la nave, procurando clamar a su Dios para que Dios sostenga este barco, porque si no iban a perecer. Y Dios le da una visión, un sueño a Pablo. Le dice, no van a morir los tripulantes del barco. La nave se va a perder, pero los tripulantes van a sobrevivir. Así es que ten fe, estate tranquilo, todo va a salir bien. Eso que él soñó y vio, lo manifiesta a la tripulación porque se estaban desesperando, ya pensaban que todo iba a acabarse, el barco se iba a hundir. Hermano, cuando usted esté en alta mar, usted se siente el ser más insignificante en medio de alta mar. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, es algo especial. Quiero darle un dato, hermano, que converge con este pasaje. Hemos tenido esta inquietud por el fenómeno del niño, la corriente del niño. Según los expertos, desde fines de agosto, comienzos de septiembre, iba a comenzar a llover. Ya se ha estado planificando una infraestructura para socorrer a las personas damnificadas por el tema de las inundaciones. Y nosotros fuimos con mi esposa a orar en Salinas, en el mar. Dios nos dio gracia con una iglesia tan linda de un pastor que nos asistió y conseguimos 6 lanchas. Fuimos a orar y a ungir ese mar. Y oramos en lenguas, llevamos un megáfono grande y empezamos a orar en lenguas. Creo que estaríamos 1 hora en la parte de Salinas, es la parte más extrema de la costa ecuatoriana. Oramos, ungimos y clamamos y regresamos. Aparentemente pareció que nada hicimos. Pero hermanos, ahora los expertos están inquietos. Dicen, no sabemos qué pasó. La primera semana de septiembre era un pronóstico para esta primera semana que debía empezar a llover a cántaros y las inundaciones incontrolables. Pero dice, no sabemos qué pasó, el cielo está despejado, todo está bien, no hay inundaciones serias, todo está tranquilo, no sabemos qué pasó. Y fue un grupo de personas, no fueron muchos. Tal vez unas 30 personas habremos ido en esas 6 lanchas. Y oramos y clamamos y ungimos, oramos, clamamos, orábamos en lenguas. Y de ahí regresamos. Hermano, si nosotros lo hacemos con fe, creyendo, para Dios no hay nada imposible, porque Dios escucha la oración de su pueblo. Aleluya. El libro de Hechos de Hebreos capítulo 11, verso 1, nos vuelve a referir lo que leíamos al principio. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, todo lo que vemos, usted luego lo va a leer más adelante, fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho algo muy especial. Solamente Dios dio la palabra y se hizo. ¿Usted se imagina el poder de Dios? Que solamente Él hable y se haga. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Sean los planetas y fueron los planetas. Él empezó a declarar con la palabra y todo se hizo. El único tiempo que el Señor se tomó, yo diría, el trabajo de hacer algo con sus manos fue cuando hizo al hombre. El Señor dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Y cogió barro, hizo al hombre y emitió un soplo de vida, y el hombre fue hecho. Cuando el hombre ya puso a todos los animales cómo se debían llamar, sus nombres, estaba solo, y el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y hace dormir al varón, saca una costilla, cierra ese costado y forma la mujer. La mujer, hermano, fue como la corona de la creación, muy hermosa, muy linda, muy tierna. Y les puso al lado del varón. Y Adán, cuando despertó, la conoció, la amó, porque era carne de su carne y hueso de sus huesos, y la llamó varona. Y se formó la primera familia. ¿Cómo lo hizo Dios? De la nada. De la nada. Estaba escuchando, hermanos, un video de un hombre de Dios. Dice que algunos científicos empezaron a decir: ahora nosotros somos capaces de crear vida. Y como que le desafiaron a Dios. Y dijeron, se reunieron este grupo de científicos y expertos en la ciencia y dijeron: ahora nosotros somos capaces de crear vida. Y sabe, cogieron un poco de polvo de la tierra para hacer algo con ese polvo. Y el Señor les dijo: eso no deben tocar. Yo creé el polvo. Ahora, si ustedes son capaces de crear vida, creen su propio polvo. Y ellos se quedaron sorprendidos. Porque, hermano, todo lo creado, aún el polvo de la tierra, lo creó Dios. El ser humano no es capaz de hacer nada sin el permiso de Dios. Nosotros dependemos de Él 100%. Y esos científicos, ¿saben qué pudieron hacer? Nada. Porque no tenían ni el polvo. A ellos les tocaba crear el polvo para poder hacer algo. Si querían ser como Dios. Imposible, hermano. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a ver el verso 6. Busque su Biblia en Hebreos 11:6. Vaya conmigo y mire lo que dice este pasaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, cuando una persona se acerca a Dios, tiene que saber algo: que Dios existe y es real. No es que por el hecho de que no vemos a Dios no hay Dios, no, ahí está presente. ¿Y cómo nosotros nos conectamos con Dios? Es a través de la fe, por medio de la oración. Pero si usted va a la presencia de Dios y no es consciente de que Él está presente, su oración no tiene mucha efectividad. Por eso este verso 6 hace alusión de que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted entre en la presencia de Dios, debe tener esa conciencia clara de que Dios está presente. Quiero decirle una cosa: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Él está aquí, porque su palabra lo dice. Aplauda fuerte si lo cree, hermano. Usted debe estar plenamente convencido de esta verdad y de esta realidad. Esto no es broma, no es juego, es algo tangible. Y cuando usted tiene esta fe, esta convicción de que Dios existe, va con confianza a plantear algo delante de Dios. Primero para agradecer, luego para alabar, después para adorar y luego para expresar su necesidad.
Entonces, hermanos, su oración se hace efectiva. Pero si usted va a la presencia de Dios y en su oración expresa algo, pero en su mente no es consciente de la presencia de Dios, no va a pasar nada. Pero hermano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque creemos que Él está presente en medio de cada circunstancia. Aleluya. Yo quiero que veamos en sus Biblias, por favor, tenga la bondad, en Romanos capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le repito, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le vuelvo a repetir, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Abraham? A los 75 años es llamado. El Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasan 25 años. Él ya llegó casi a cumplir 100 años. Sara tenía como 90. Entonces era casi un imposible para Abraham tener la posibilidad de engendrar una criatura. Además, Sara era estéril. O sea, ahí había dos situaciones. Abraham era de 100 años y Sara era estéril. Por eso habla de esperanza contra esperanza. O sea, ni el uno tenía esperanza por la edad y el otro, la otra mujer no tenía esperanza porque era estéril. Esperanza contra esperanza. Como que todo se había perdido. Y en el llamado, el Señor le dice, haré de ti una nación grande. ¿Cómo si no tengo hijo? Pasa un año, nada. 5 años, nada. 20, nada. 24, nada. Y él seguía esperando. Convencido, hermano, de que Dios iba a cumplir su palabra, porque Dios cuando lo dice, Él cumple la palabra. Le dije que Dios cumple la palabra. Y se puede imaginar al año 100 que él tenía, Sara concibe, y Sara, una anciana, hermano, casi de 90 años, ahora embarazada. ¿Se imagina una anciana embarazada? Y cuando nace la criatura, usted se imagina a Sara marcando a su bebé. Parecería el nieto o el bisnieto y no el hijo. Pero ahí estaba Dios cumpliendo su promesa. Y de ese uno, Dios hizo una nación grande. Y ahora el pueblo judío es miles de miles de miles de miles como la arena del mar. ¡Qué maravilla! Porque Dios siempre cumple la palabra. Pero él creyó. Y cuando ya este niño creció y fue pedido de parte de Dios que sea sacrificado, fue otra cosa de fe. Hermanos, él no dudó para nada. No argumentó con Dios cuando le hizo este pedido. Era ya un jovencito este muchacho Isaac. Isaac quiere decir risa. Y cuando van al monte, hermanos, Isaac lleva la carga de leña. Abraham lleva el cuchillo y el fuego. Y a mitad de camino le hace una pregunta pertinente. Isaac le dice, Padre mío, ¿y el sacrificio? No te preocupes, hijo mío, el Señor se proveerá.
Y cuando ya llegan al lugar, ahí, hermano, arman el altar, ponen la leña, preparan todo. Y ahora le dice a Abraham: hijo mío, tengo que decirte algo. El Señor me ha hecho un pedido, que tú serás el sacrificio. ¿Cómo, papá? Sí, por favor, yo te ruego. Solamente obedece, no te va a doler. Haz lo que yo te digo y el Señor te va a regresar a la vida. Me imagino que le dijo, estoy parafraseando nomás. ¿Y sabe lo que hizo Isaac? No corrió. Él podía haber salido corriendo. No, papá, a mí, ¿cómo me vas a quitar la vida? Yo no soy un animalito para que me quemes en este altar. Pero hermanos, este Isaac fue un ejemplo. Yo me imagino que el papá, para que no forcejee, le ató las manos y los pies y le puso sobre el altar. Y cuando este hombre, por obediencia, saca el puñal, dice que él tenía que cortar, degollar el cuello del muchacho, para que sangre y sin sangre el muchacho muera, y lo iba a quemar, porque ese era el sacrificio. Y hermano, en el momento que él estaba ya listo para hacerlo, determinantemente para obedecer a Dios, una voz del cielo, porque Dios vio la determinación de este hombre. Dice: Abraham, no toques al muchacho. Dios ha visto tu corazón. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios por mirar la determinación de este hombre? Jura por sí mismo. Le dice a Abraham: porque no hay otro más alto que yo. Yo juro por mí mismo que te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos y las arenas del mar, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por su fe, el Señor le dio esa palabra. Y la fe está como don y como fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercitar esa fe como fruto, luego se puede hacer un don. Porque Abraham, hermano, 25 años estuvo esperando la promesa. Y el Señor completó el episodio cuando él tenía 100 años para darle un hijo. Y después, hermano, cuando ya el joven Isaac fue sacrificado simbólicamente en el altar, el Señor le hizo la promesa de que de ese muchacho nacería una nación grande. Y hoy vemos, hermano, al pueblo judío regado por toda la faz de la tierra como una nación grande, porque Dios cumple su palabra. La fe de la que trata el apóstol Pablo en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 12, 8 y 9. Vea lo que dicen. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta fe no es una fe que salva. Es una fe que le proyecta a hacer cosas fuera de orden. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la fe que salva. La fe que salva, hermano, es la que le mueve a una persona a aceptar el sacrificio precioso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se limpia con la sangre de Cristo y si muere a la otra semana, irá al cielo. Se trata de una fe, de aquella de la que habla el Señor a sus discípulos cuando les reprocha no haber sabido echar fuera el demonio del joven lunático por el asunto de fe. Veamos lo que dice Mateo capítulo 17, verso 20. Mateo 17, 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hay una diferencia entre la fe para salvación y la fe para hacer un milagro.
Aquí está el Señor expresándolo. Los discípulos habían querido echar el demonio de un muchacho endemoniado y no pudieron. Y ellos dicen, y Señor, ¿y por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. O sea, la fe que ellos deberían haber hecho funcionar para expulsar a un demonio no era una fe de salvación, sino una fe de autoridad para poder hacer un milagro de liberación. El Señor les repite estas mismas palabras cuando los discípulos se asombraban de que la higuera que había sido maldecida la víspera se hubiera secado. Veamos en Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Lo que diga les será hecho. Lo que diga les será hecho. Cuando la palabra empieza a tener poder, cuando usted la plantea con fe, cuando usted cree que Dios va a hacer lo que usted está declarando por la fe, que está en base a la voluntad de Dios, será hecho. Jesús añade que es necesario no dudar en el corazón, sino creer que lo que se ha pedido se llevará a cabo. Llevando esta enseñanza a la práctica, podemos decir que la gente con el don de fe están interesados más bien en el fruto que en lo que ya aconteció. Son pensadores positivos, sentados en objetivos, les hacen frente a las circunstancias, los sufrimientos y las adversidades. Confían que Dios puede mover las montañas, como lo enseñó e indica 1 Corintios 13:2. Veamos lo que dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, que entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, hay un don de fe que puede hacer cosas extraordinarias cuando Dios permite que ese don se opere. Pero hay una cosa importante que debe tenerse en cuenta: debe haber amor. Porque la fe sin amor no tiene mucho sentido. La profecía sin amor no tiene mucho sentido. El hablar en lengua sin amor no tiene mucho sentido. Entonces aquí pone como una base que debe haber amor para que esa fe sea efectiva. Siempre desean proyectarse y permanecen inmutables ante el ridículo y la crítica, sin dudar un momento aquellos que tienen fe. También se irritan en gran manera a veces por las críticas. No se pueden comprender por qué se les critica, puesto que tienen una seguridad completa de que hacen la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene fe sobre algún asunto, hay gente que puede empezar a criticar y a decir, no va a pasar nada. Hermanos, todavía viene a mi memoria cuando salimos del puerto de Salinas para orar en el mar. Los pescadores que estaban ahí ni tenían idea de lo que íbamos a hacer. Las lanchas que nos acompañaron fueron de un grupo de pescadores que asistía a la iglesia y nos acompañaron. Y me entregaron un megáfono con un micrófono, para poder orar. Y ahí estábamos orando. Ahí dando la vuelta, hermano, alrededor de la península de Salinas. Estábamos ahí orando, alrededor, orando, en lenguas, orando. Esto parecía sin sentido, clamando a Dios por un milagro. Y regresamos. Nos despedimos, nos regalaron un pescado de este vuelo, no lo pudimos traer porque en el avión no nos iban a dejar traer un pescado de este vuelo. Lo donamos ahí y regresamos. Aparentemente no hicimos nada. Pero sabemos, hermano, que cuando nosotros clamamos a Dios con fe, Dios opera un milagro. Y ahora Ecuador está disfrutando de un clima realmente especial.
Tienen grandes reservas de valor esta gente de fe porque sienten en lo profundo que están en asociación con Dios. Los llaman visionarios, soñadores o promotores y ven dónde Dios quiere que ellos vayan, aunque de momento no tengan idea de cómo van a llegar allí. Hermano, cuando una persona tiene un sueño y una visión y en fe empieza a obrar de esa manera, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Y ahora, hermano, vamos a orar que Dios nos dé un presidente según su corazón, una asamblea según su corazón y que el Señor haga un milagro en esta nación. Por eso hemos comenzado esta serie de vigilias. Hermano, ¿por qué cree que hemos comenzado a vigilar? Porque ahora queremos que la nación sea guardada, sea cambiada y que Dios haga un milagro. No le puedo decir por quién usted tiene que votar, solo le puedo decir que si oramos en fe, Dios nos va a dar un presidente según su corazón y una asamblea según su corazón para que Ecuador pueda volver a la paz. Aleluya. Otro don que vamos a estudiar en esta mañana es el don de sanidad. ¿Cómo se define este don? El don de sanidad es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de quienes Dios se complace en sanar enfermedades y restaurar la salud sin contar con la ayuda de cosas naturales. Hermano, este es extraordinario. Este famoso predicador Reinhard Bunke es un paradigma. Él ya está en la presencia del Señor. Pero hermanos, él oraba y sucedían milagros extraordinarios. Este hombre tenía esa gracia como un evangelista y como un hombre que operaba en milagros. Y la gente, hermanos, llegaba por multitudes. Y él a veces ni les alcanzaba a tocar. Pero el Señor operaba a través de su ministerio cosas extraordinarias. Amado, por eso dice el apóstol Pablo que debemos anhelar los dones mejores, pedir al Señor. Y el Señor puede empezar a operar de una manera sobrenatural a través de una persona que tiene ese don. Primera de Corintios 12, 9, leamos un poquito de este pasaje. Primera de Corintios 12, 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está el asunto. Todo lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿de qué depende el hecho de que Dios quiera darle un don a una persona y a otra persona otro don y a otra persona otro don? Él ve el corazón. Hermano, Él pesa el corazón de la persona. Cuando Dios pesa el corazón de la persona, imparte sobre esa persona un don. Los frutos tenemos que cultivarlos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero los dones dice que Él imparte como Él quiere. Aquí lo está revelando. Lo que sí dice el apóstol Pablo que deberíamos nosotros ser sabios en reclamar los mejores dones. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 1. Hechos 3, verso 1. Esta cosa es extraordinaria. Leamos Hechos 3, del 1 en adelante. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba
que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Qué tremendo! ¿Se imagina esto? ¿Cuándo sucedió esto? Después del Pentecostés. Después del Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos, hermano, ahora ardían con el poder de Dios. Ese Pedro que negó por temor a Jesús 3 veces, ahora, hermano, le importaba nada su vida. Él decía: si muero, que muera. Y después de la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Ahora iban, como los judíos tenían la costumbre de ir al templo a orar. Y cuando están entrando al templo, ahí aparece un hombre mendigo que estaba ahí, lisiado, no podía caminar. Y les mira con la esperanza. Yo me imagino que él les tendía la mano y les decía: oiga, señores, denme una limosna. Ayúdenme, por favor. Miren cómo estoy, no puedo trabajar. Denme unas monedas, por favor, para sostenerme. Y sabe, ponen la mirada en este hombre. Y él se queda expectante, ¿no? Pensando: ¿y ahora qué me van a dar? Me irán a dar comida, me irán a dar ropa, me irán a dar dinero. ¿Qué me van a dar? Porque me están mirando con tanta atención. Y Pedro, hermanos, hace una declaración que es extraordinaria. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahora, hermano, hagamos un análisis, usted ya por lógica puede entender. ¿Qué era mejor? ¿El oro y la plata o un milagro de sanidad para este paralítico? ¿Qué era mejor? ¿El oro y la plata o el milagro? Pero él no se esperaba, pues. O sea, él no se esperaba que iba a suceder algo en segundos. Y ahora él da la palabra, dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le toma de la mano y el hombre se levanta y empieza a moverse y empieza a caminar, empieza a alabar al Señor. Él estaba gozoso de que el Señor le había dado algo que era mejor que el oro y la plata, su salud. Hermano, estar en la casa de Dios es mejor que oro y plata, porque cuando usted viene a la casa de Dios, Dios le da una palabra que servirá para su beneficio y su bendición espiritual y material. Este hombre, hermano, se levanta por el poder de Dios. Gracias a Dios, hermano, por estos apóstoles que en obediencia, llenos del Espíritu Santo, empezaron a impartir a través de este don los milagros de sanidad para la gente que más necesitaba. Veamos lo que dice también en Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún
de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice al final? Repita fuerte, ¿qué dice al final? De nuevo repita, ¿qué pasaba? Todos eran sanados. Imagínense la unción que ahora reposaba en Pedro. La gente traía enfermos, paralíticos, lunáticos, endemoniados y todo. Y ahora se estaba cumpliendo lo que el Señor les dijo, que ellos harían obras mayores que Él por el poder del Espíritu Santo. Y cuando esto empezó a suceder, la gente se dio cuenta que había un don en ellos, había algo especial en ellos. Entonces ¿qué traían? A los enfermos, a los endemoniados delante de los apóstoles para que sean ministrados y sanos. Y como había tanta gente, Pedro no podía alcanzar a orar por cada uno de ellos. Solamente pasaba, y su sombra cuando alcanzaba a un enfermo le sanaba. ¡Qué extraordinario! ¡Qué unción que tenía este hombre! Estaba, hermano, lleno y cargado del poder de Dios. Este hombre había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo y fuego. Y ahora, hermanos, solamente la sombra de él era capaz de sanar a una persona, ni le tocaba. Solamente la sombra caía sobre esa persona. Y si hubiera sido una proyección de sombra más larga, alcanzaba a los que estaban más atrás. Maravilloso. Deberíamos clamar al Señor que Dios empiece a desatar esto en cada uno de nosotros, porque Ecuador necesita urgentemente un avivamiento. Queremos nosotros clamar a Dios para que Él empiece a hacer cosas extraordinarias. Hermano, quiero comentarle algo. Siempre mi anhelo fue hacer lo que se hacía en Nueva York, en una iglesia que era filial del pastor Cho en Nueva York. Cuando fuimos a Nueva York con mi esposita a un evento, había una iglesia coreana donde la gente madruga a orar 5 de la mañana. Ya van vestidos los niños, ya listos para ir a la escuelita, aunque hace a veces un frío, hermano, van bien abrigaditos con sus gorritas, sus bufandas, sus guantes, todo, y oran ahí. Y cuando ya terminan la oración, ahí hay un pequeño bar, toman alguna cosita como desayuno y se van a trabajar, se van a las escuelas, se van a los colegios, a las universidades. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, es como un sueño mío llegar a ese nivel. Pero como no hemos visto una respuesta, porque la gente ya por sus trabajos o por la comodidad del internet ya más prefiere ver todo en internet, hasta orar por internet. Entonces ya no le interesa estar aquí en la iglesia. Entonces llorando ahí en la galería, decía, Señor, ¿cómo podemos motivar a la gente para que entre en ese proceso? Y el Señor me dice, comienza a hacer vigilias los viernes. Los viernes la gente ya está un poquito más holgada y empieza a clamar para un mover de Dios. Señor, pero hacer vigilias todos los viernes se van a cansar, entonces hazlos por grupos, mujeres, hombres, jóvenes, niños. Pero los niños son muy pequeños, Señor, no, la oración de un niño tiene valor. Y hermanos, ¿saben? Eso me ha motivado y ayer comenzó la primera vigilia de mujeres, fue un lindo grupo y ahora nos toca este viernes a los varones y luego los jóvenes están preparando y luego los niños ya se están preparando. Hermano, esto deberíamos nosotros procurar hacerlo. ¿Sabe para qué? Para ver que el Señor desata de su poder y de su gracia y nos trae un avivamiento y seamos testigos de esos milagros, prodigios y señales que Dios quiere manifestar, pero necesitamos buscar a Dios. En el aposento alto vino el Espíritu Santo porque estaban todos unánimes juntos esperando el derramar de su Espíritu. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí y esperen la promesa del Padre y les será dado.
Y así fue, hermano. Ellos esperaron y cuando ya fueron llenos de ese poder, de esa gracia, muchas cosas empezaron a suceder. Y el pastor Cho dice que él hacía todas las mañanas oración en la mañana y todos los viernes una vigilia. Yo le pido, hermano, que así como va un viernes con sus amigos a una jornada de diversión, venga a la bendita casa de Dios un día viernes, únase con nosotros y clamemos juntos al Señor por un avivamiento, porque Dios quiere desatar algo grande en nuestra nación. Y a veces Dios pone en su servidor alguna cosa que ha sostenido y ha encaminado la iglesia y ha encaminado la nación. Entonces, hermanos, separe el tiempo. No vamos a estar todos los viernes haciendo vigilia toda la iglesia, sino por bloques. Las damas, los varones, los jóvenes, los niños. Y esto volverá a hacerse: las damas una vez al mes, los varones una vez al mes, los jóvenes una vez al mes, los niños una vez al mes, que es un poquito más manejable. Pero, hermano, vamos a clamar para que Dios abra los cielos y desate un avivamiento en esta iglesia y en esta nación. Hagámoslo, hermano. Y quiero alentarle para que usted se una, porque esto es poderoso y glorioso si nosotros lo hacemos. ¿Cuál es la explicación, hermano, de este don? 3 veces en las que el apóstol Pablo habla del don de sanidades. Veamos lo que dice 1 Corintios 12:9. Pero a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12:30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, dice en ese pasaje. Lo que hace con un doble plural, los carismas de sanidades, los dones de sanidades. Esta expresión ha sido interpretada de distintas formas. Cada sanidad sería un don particular, o bien se trataría de los diferentes aspectos del hombre, espíritu, alma y cuerpo, que tienen necesidad de ser sanados, o de diversas clases de enfermedades, o de distintas formas de sanidades. Oración con imposición de manos, con unción de aceite o por un enfermo ausente. Algo que debemos entender es que el don de sanidad no da a la persona el poder sobrenatural sobre la enfermedad. La persona es simplemente el cauce por el cual Dios obra cuando quiere sanar. No se lo puede manipular, pero si la oración es hecha con fe, y está en plena voluntad suya, sanar, en la voluntad de Dios, ocurrirá el milagro. ¡Qué maravilla, hermano! Debemos nosotros pedirle al Señor que Él empiece a hacer cosas extraordinarias. ¿Y cómo lo logramos? A través de la oración, a través de una búsqueda profunda de Dios, hermano. Hermano, yo acabo de recibir un libro de Estados Unidos. Habla de 3 tipos de demonios que están controlando las naciones. Uno que se llama el poseedor, otro la encantadora y otro el destructor. Pero ¿sabe qué hace este espíritu inmundo llamado el poseedor? Nos aparta de Dios. Pongamos un ejemplo. Aquí está Dios. Y este espíritu, con la distracción que nos pone, poco a poco nos va apartando de Dios. Y nos va acercando a algo que no es bueno. Y cada vez que estamos más distantes de Dios, Él hace de las suyas con nosotros. Porque nosotros, lejos de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, Él procura poner todo tipo de distracciones. Hermano, y el teléfono celular es la herramienta que Él está usando para apartarnos de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
Hermano, nosotros le tomamos atención tanto al celular y la palabra de Dios, ¿sabe dónde está? Lejos. Ni la tomamos en cuenta, ni la leemos. Y cuando venimos el domingo hasta venimos sin Biblia y decimos que somos cristianos. Mire, algunos mismos, ahorita no tienen Biblia. Y vienen a la iglesia, dice, qué lindo, vengo a la casa del Señor, sin Biblia. ¿Qué revela eso? Que ya se está apartando de Dios. Y este demonio llamado el poseedor está procurando apartarnos de Dios y acercarnos a algo que no es bueno. Porque ese es el objetivo de este demonio. Apartarnos lo que más pueda de Dios y ponernos a hacer cosas que no son buenas. Y a través de un teléfono celular con internet usted puede hacer locuras. Recibir mensajes, recibir videos, enviar mensajes, enviar fotos, enviar videos. Y ver cosas y escuchar cosas que son indecentes. Y eso le aparta más y más de Dios. Yo le aseguro que la mayoría de ustedes ahora portan un teléfono, pero algunos no tienen Biblia. Es clarito lo que está haciendo este demonio. O sea, en el momento que usted ya no porta su Biblia, está siendo atraído y manipulado por este demonio llamado el poseedor, que le está procurando apartar y apartar de Dios aún siendo cristiano, nombre de cristiano, pero nada de realidad. Por eso yo siempre le manifiesto que usted debe tener una Biblia física. Y usted dirá, ¿por qué? Porque esa Biblia física da testimonio de que usted tiene ese compromiso con Dios. Usted dice, no, rápido, una Biblia digital sí, puede servir en algún momento. Pero hermano, una Biblia física es el testimonio bendito de esta palabra. Y cuando usted la subraya, la trata con reverencia, la lee y la vive, la lee y la vive, la lee y la vive, usted entrará a una dimensión que ni sospecha, porque esta bendita palabra es viva. Es viva y eficaz y más cortante que todas las cosas, dice la palabra. Amados, esto es lo que está limitando el poder de Dios. Nosotros estamos solamente en un ritual. Venimos, cantamos, recibimos una palabra y nos vamos. Pero entre semana, nada de Dios. Y hasta argumentamos el día domingo para no estar en la casa de Dios. Usted sí está siendo manipulado por este demonio llamado el poseedor. Se llama Baal. Ya vamos a tratar más a profundidad de este tema. Usted tiene que conocer estos tres espíritus que están dañando la vida de las iglesias y del mundo. Porque nos hemos apartado de Dios. Entonces, por eso no vemos la manifestación que deberíamos ver. Porque es luchar contra corriente. Porque el pastor dice, hermano, oremos por favor. Y hermano, hay una resistencia a no orar. No venir a la casa de Dios. Y uno nomás tiene que estar remando contra corriente y empujar y empujar y empujar, y los otros quietos, dormidos ahí, placenteramente disfrutando de la vida cómoda. Pero no se olvide que un día todos tendremos que ir a dar cuentas delante de Dios de todos nuestros actos. Todo ese esfuerzo que una persona hizo por buscar a Dios será premiado. Pero toda esa opulencia, todo ese que me importismo de las cosas de Dios también será evaluado. Será evaluado. Así es que, hermano, nosotros estamos en un tiempo trascendental. Su vida, hermano, está ahora en un punto trascendental que debemos nosotros humillarnos, pedir perdón al Señor por nuestro pecado y volvernos a Él con todo el corazón para que Dios empiece a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo. Si nos volvemos a Dios, las cosas cambiarán.
Y solo le adelanto, el otro Dios es la encantadora. Esta Dios, hermano, es la diosa de la sexualidad. Lo vamos a tratar con profundidad. Y hay otro Dios que se llama el destructor. Ese hermano está utilizando el aborto, está utilizando las guerras, los suicidios para acabar con la gente. Yo nunca había tenido un estudio de ese nivel y ahora es como que se despeja un velo para que nosotros reaccionemos. ¿Y sabe qué es lo que aparta? Oiga este dato que parecería sin sentido. ¿Sabe lo que aparta a estos demonios? Es la oración de un niño. Mire que la oración de un niño tiene tanto poder cuando un niño inocentemente pone sus manitos y empieza a orar. Algo pasa en el campo espiritual. Si la oración de un niño tiene tanto valor, ¿cómo será si nosotros somos fervientes en orar, como jóvenes, como adultos y como ancianos, clamar a Dios con todo el corazón para que Dios traiga un avivamiento? Necesitamos, hermanos, necesitamos. Si no entramos en esa dimensión, estamos perdidos. Termino con este don por el tiempo, el don de milagros. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de quienes Dios se complace como hechos que cambian el curso ordinario de la naturaleza. El libro de 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. 2 de Corintios 12:2. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Leamos también Hechos capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¡Qué milagro, hermano! Esta mujer murió, era una mujer fiel, era una mujer temerosa de Dios, y ahora muere. Y le ruegan a Pedro: Pedro, por favor, venga a nosotros porque tenemos un asunto urgente que tratar. ¿Qué? Ya estaba muerta la persona. Ya no había esperanza. Y dice que él se arrodilla y ora y clama para que el espíritu vuelva a esta persona. Y el espíritu vuelve, hermanos. Y el Señor le devuelve la vida. Y presenta a esta mujer viva como un testimonio del poder y del amor de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si somos capaces de creer, nada es imposible para el Señor. Cuando explicamos este don, como lo indica la definición de la expresión, emerge de emergamata, dunameón, significa operaciones espectaculares, actos poderosos, obras milagrosas.
Estos dones están vinculados con los dos precedentes y conceden a los que reciben la facultad de producir toda clase de obras sorprendentes, diferentes sanidades, cambios en la naturaleza, destinadas a apoyar el efecto de la palabra de Dios. Dios utiliza a la persona que posee el don y de esta forma muchas veces trae esperanza a los corazones que ya no tienen esperanza. ¡Qué maravilla, hermanos! Cuando nosotros empezamos a operar en estos dones, la gente empieza a creer en el Señor porque se dan cuenta que hay un Dios bueno, que hace milagros, que hace prodigios, que hace señales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real, es un Dios vivo y debemos empezar a buscar a Dios para ver todas esas manifestaciones. Amado, yo quiero hacerle un desafío. Entremos a orar juntos. Que cada vigilia, según el grupo que corresponda, usted se incluya. Venga, hermano, haga un esfuerzo. Usted no puede venir entre semana, pero sí puede venir a vigilar un día viernes. Eso le puede a usted encaminar a una dimensión de vida sobrenatural. Tendremos un tiempo de alabanza, un tiempo de palabra y un tiempo de intercesión. Pero en cada vigilia, de 10 de la noche a 11 de la mañana, a 11 de la noche, 10 de la noche a 11 de la noche de los viernes vamos a estar orando. ¿Sabe para qué? Para que Dios haga un milagro y para que Dios traiga un avivamiento a esta nación, para que Dios, hermano, controle la delincuencia, para que Dios en el culto, hermano, se pueda manifestar y podamos ver cosas que ojo no vio ni oído yo, pero nos toca clamar y orar, clamar y orar, clamar y orar, hasta quebrantar estos espíritus inmundos y ver que Dios se manifiesta en medio nuestro. ¡Aleluya! Entonces, amados, es tiempo de buscar a Dios. Dios le ha traído para escuchar esta palabra y este desafío. Métase con Dios. Busquemos a Dios con todo el corazón. De nuevo, ¿dónde están los varones? Levante la mano. A ver, baje la mano. Ni uno se puede quedar el día viernes en la casa durmiendo o viendo televisión. Tiene que venir para buscar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque eso va a cambiar su vida y va a cambiar la nación. Y fuimos dos, yo y mi esposa, a orar allá en la península. Y parece que nada hicimos. Pero ahora los reportes dicen, ¿qué está pasando? Nos llueve, ya estaban con todos los equipos de emergencia, están asombrados. Nosotros sí sabemos qué pasó. El Dios del universo está controlando todo eso. Porque en fe fuimos a orar, creyéndole al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.